La selva parece contener la respiración mientras un sonido húmedo y profundo rompe la quietud del amanecer. Frente a los turistas inmóviles por el pánico, una masa oscura emerge entre los helechos. Es una sucurí de 15 metros, un cuerpo interminable que se mueve con un peso antinatural, como si la vegetación se negara a permitir su paso. La luz filtrada desde arriba resbala por sus escamas, revelando un brillo viscoso que anuncia lo que está por ocurrir. La serpiente detiene su avance. Su caja torácica comienza a contraerse en ondas violentas que recorren toda su extensión. La presión interna deforma su silueta y el aire se impregna de un olor agrio, mezcla de fermentación vegetal y carne en proceso de digestión. Los turistas retroceden, aunque ninguno consigue apartar la mirada. Saben que están a segundos de presenciar algo que nadie debería ver. El cráneo de la serpiente se eleva de golpe, tensando cada fibra muscular que yace bajo su piel gruesa. Entonces, una forma irregular aparece en la abertura de sus mandíbulas. No es un animal selvático ni una presa ordinaria. Es algo humano. Un mechón de cabello oscuro, empapado, asoma primero, pegado a una mezcla espesa de fluidos biológicos. La escena avanza con una lentitud insoportable. La forma de un hombro emerge bajo la capa de mucosidad brillante. El cuerpo, devastado por el proceso digestivo, se desliza hacia afuera con un ritmo antinatural. La sucurí lucha entre la necesidad de expulsar lo que no puede terminar de consumir y el instinto de proteger lo que considera parte de su territorio. Cada contracción es un recordatorio de la brutalidad silenciosa que gobierna la selva. Cuando la figura completa de una mujer cae sobre el barro, el silencio domina la trilla aislada. A su alrededor, la selva observa como un tribunal antiguo. La serpiente permanece quieta, con los ojos fijos en la presa perdida. Ese instante marca algo más que un hallazgo trágico. Marca el ápice de una historia que comenzó mucho antes de que los turistas encendieran la cámara. La grabación que dio origen a esta historia no surgió de una pesquisa científica, ni de una expedición destinada a documentar animales peligrosos. Fue el resultado de un desvío casual en una trilla turística considerada sencilla y segura. Lo que aquellos visitantes filmaron en cuestión de minutos se transformó en uno de los registros más perturbadores de 2025, atrayendo a autoridades ambientales, equipos forenses y especialistas en depredadores extremos. La presencia de una mujer parcialmente digerida dentro de una sucurí de 15 metros reveló no solo una tragedia, sino un desequilibrio ecológico que llevaba meses en silencio. A medida que las imágenes circularon en grupos cerrados de biólogos y guardaparques, comenzaron a surgir preguntas sobre la identidad de la víctima, la extensión territorial de la serpiente y los factores que permitieron el crecimiento descomunal de aquel ejemplar. Las marcas en el terreno, los rastros en el barro y reportes recientes de animales desaparecidos sugerían que la sucurí había adoptado un patrón de caza irregular, peligroso y excepcional incluso para su especie. Este documental reconstruirá cada paso previo al encuentro devastador registrado por los turistas. Analizaremos el ambiente selvático que favoreció la aparición de un depredador extremo, los errores humanos que alteraron su comportamiento y las evidencias que, hasta hoy, permanecían fuera del conocimiento público. Antes de continuar, comenta de cuál país y ciudad nos ves y cuántos años tienes. Inscríbete porque aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar. Lo que estás por descubrir no es solo el ataque de una serpiente gigante, es la historia completa de una transformación ambiental y biológica que llevó a un predador a cruzar todos los límites y escribir una tragedia que jamás debió suceder. En los meses previos al descubrimiento que conmocionaría a todo el país, los guardaparques de la región ya habían registrado señales inquietantes en la zona selvática donde más tarde aparecería la sucurí de tamaño colosal. Todo comenzó con reportes esporádicos de animales ausentes, cabras de granjas cercanas, perros de comunidades ribeiriñas y hasta pequeños cerdos salvajes dejaron de aparecer sin dejar rastros. Los habitantes locales, acostumbrados a la vida dentro de la selva, atribuían esas perdas a jaguares o a grandes aves de rapiña. Nadie imaginaba que la causa era distinta y mucho más alarmante. El primer registro oficial que levantó sospechas ocurrió cuando un pescador encontró una trilla en el barro, marcada por un arrastre profundo y continuo, como si un tronco gigantesco hubiera sido desplazado por la fuerza de una corriente. No había corriente alguna. El rastro avanzaba desde el borde del río hasta perderse entre una vegetación tan densa que ni la luz penetraba.
Aquella marca no coincidía con los patrones habituales de serpientes grandes. Era mucho más ancha, más pesada, más irregular. Las autoridades ambientales enviaron un pequeño equipo para investigar, aunque no consideraron que representara una amenaza inmediata. Al llegar, los especialistas notaron algo nunca antes visto. Unas escamas sueltas, del tamaño de la palma de una mano adulta, estaban atrapadas entre raíces húmedas. Su textura era diferente al estándar conocido de la sucurí verde amazónica. Eran más gruesas, más densas y ligeramente deformadas. Parecían haber soportado presiones extremas, como si el animal hubiera requerido un esfuerzo descomunal para desplazarse. Los biólogos levantaron la hipótesis de crecimiento acelerado, tal vez impulsado por mutaciones o por una combinación de factores ambientales desconocidos. Aún así, los informes fueron archivados sin prioridad. Era difícil imaginar que un depredador ya de por sí masivo pudiera aumentar su tamaño de manera tan descontrolada. Sin embargo, algo mucho mayor estaba por suceder. La primera víctima humana desapareció una semana después. Una mujer joven, excursionista frecuente de la región, salió sola para una caminata de rutina y nunca regresó. La trilla que ella solía recorrer era considerada sencilla, con pocos riscos y próxima a zonas de descanso donde los turistas acostumbraban a hacer pausas. Cuando su familia notificó a las autoridades, comenzó una búsqueda que se extendió por 3 días completos sin resultados. El equipo de rescate encontró apenas una mochila rasgada, enterrada parcialmente en el barro, como si algo pesado hubiera pasado por encima. Dentro había restos de comida, una botella de agua rota y un cuaderno con anotaciones personales. No había señales de lucha explícita, ni rastros de sangre. Era como si la mujer hubiese sido arrancada de la selva sin dejar pistas claras. Una de las investigadoras de campo, especialista en depredadores extremos, notó un detalle que pasó desapercibido para los demás. Cerca de la mochila, el suelo presentaba una marca semicircular, profunda, que coincidía con la fuerza de un cuerpo masivo apoyado sobre la tierra. Aquella impresión parecía pertenecer a una serpiente gigantesca en movimiento lento, probablemente después de haber consumido una gran presa. A partir de ese hallazgo, surgieron rumores entre los habitantes locales. Algunos hablaban de una serpiente monstruosa que rondaba los ríos al amanecer. Otros afirmaban haber escuchado sonidos de ramas quebrándose bajo un peso inusual. Historias que antes serían tomadas como folclore empezaron a adquirir un tono preocupante. La ausencia de la excursionista trajo consigo un silencio incómodo entre quienes vivían cerca de la selva. Las autoridades, presionadas por la desaparición, regresaron a la trilla con drones, perros y sensores térmicos. Nada apareció, pero la selva sí reveló algo. A varios metros de la zona de búsqueda se encontraron grandes áreas de vegetación aplastada, formando caminos irregulares que recordaban el desplazamiento de un animal enorme. Los expertos estimaron que la criatura que había dejado aquellos rastros medía al menos 9 metros. Lo que nadie sabía es que aquella sucurí no solo existía, estaba creciendo, estaba cazando, y estaba siguiendo un patrón de selección de presas que jamás se había visto en la región. Lo que ocurrió con la excursionista desaparecida fue apenas el primer capítulo de una historia marcada por tragedias silenciosas, errores humanos y un depredador cuya existencia pronto se revelaría como una amenaza real. Un depredador que la selva había creado y que ya no podía contener. A lo largo de las últimas décadas, la región donde la sucurí colosal fue encontrada se había transformado silenciosamente en un laboratorio natural de desequilibrio ambiental. Las alteraciones climáticas intensificaron las estaciones húmedas y secas, generando fluctuaciones abruptas en la cantidad de presas disponibles. Este ciclo, imprevisible y extremo, favoreció la adaptación de ciertos depredadores, especialmente aquellos capaces de almacenar energía durante largos periodos. La sucurí verde, ya conocida por su resistencia, encontró en este caos una oportunidad para expandir sus capacidades naturales. La deforestación parcial próxima a la zona creó corredores de calor que aumentaron la temperatura del suelo. Serpientes de gran tamaño, al ser ectotermas, se beneficiaron de este incremento térmico, acelerando su metabolismo en ciertos periodos del año. Con un metabolismo más activo, una serpiente podría convertir presas grandes en energía de manera más eficiente, facilitando un crecimiento poco habitual. Las condiciones parecían haber modificado no solo el comportamiento de esta sucurí, sino su fisiología. El análisis posterior de los restos encontrados cerca de sus antiguos rastros reveló otra pista inquietante. Pequeños fragmentos óseos, dispersos en zonas fangosas, pertenecían a mamíferos que normalmente no serían parte del menú prioritario de una sucurí común.
Venados jóvenes, perros asilvestrados y hasta partes de ganado menor aparecían parcialmente digeridos, indicando que la serpiente había ampliado su espectro de caza mucho más allá de lo habitual. Esa ampliación alimentaria era señal de estrés ecológico. Los especialistas también detectaron un aumento significativo en la presencia de microalgas contaminadas en los ríos cercanos. Estas algas producían toxinas que afectaban la salud de animales acuáticos, debilitando peces y aves que normalmente serían predadores naturales de serpientes jóvenes o vulnerables. Con menos amenazas naturales, la sucurí, que más tarde sería conocida como la serpiente de 15 metros, había crecido en un entorno privilegiado para un depredador. Otro aspecto notable era la falta de competidores directos. Los jaguares, que ocasionalmente cazan serpientes grandes, habían disminuido en número debido a la caza ilegal y a la pérdida de hábitat. Sin jaguares adultos en cantidad suficiente, ninguna fuerza dentro de la selva regulaba el crecimiento y la expansión territorial de serpientes gigantes. La sucurí se convirtió en un organismo dominante en el sector, libre de depredadores y con abundancia de presas grandes y vulnerables. El agua estancada en los periodos de lluvia creó zonas fangosas donde los rastros de la serpiente quedaban conservados por horas, incluso días, ayudando a reconstruir su desplazamiento con mayor precisión. En varias áreas, los guardaparques encontraron marcas profundas donde la serpiente parecía haberse detenido por largos intervalos. Estos puntos fijos se correlacionaban más tarde con momentos de digestión de presas colosales, algunas de las cuales tardaban semanas en ser procesadas totalmente. El desequilibrio ambiental también llevó a una superpoblación de ciertos animales menores, como roedores e incluso monos jóvenes, que se acercaban demasiado a las áreas humanas en busca de alimento. Este fenómeno atrajo la atención de la sucurí hacia zonas donde antes no se aventuraría. Cada vez más cerca de trillas turísticas, campamentos, pequeñas viviendas ribeiriñas e incluso áreas de pesca. Con el tiempo, esta presión constante sobre el ecosistema creó un ciclo peligroso. Presas cada vez mayores se volvieron accesibles. La serpiente aprendió a cazarlas. Su cuerpo respondió creciendo más allá de los límites registrados, y su comportamiento cambió. Comenzó a demostrar una territorialidad agresiva, inusual incluso para su especie. Aquella sucurí no era simplemente grande. Era una culminación biológica del caos ambiental que la rodeaba. Cuando los turistas filmaron el momento en que regurgitaba el cuerpo humano, la verdad quedó expuesta de forma brutal. Aquella criatura era el resultado directo de un ambiente alterado por la acción humana y del fracaso en comprender las consecuencias de tal desequilibrio. La selva había creado un monstruo, pero no lo hizo sola. Fue moldeada por cada intervención humana que rompió el delicado balance de la región. La sucurí, que más tarde sería conocida como la serpiente de 15 metros, no siempre fue un coloso imposible. Durante sus primeros años, su comportamiento coincidía con el de cualquier ejemplar dominante, cazando presas intermedias y aprovechando su habilidad para camuflarse en aguas turbias. Sin embargo, su crecimiento acelerado comenzó a manifestarse cuando la disponibilidad de alimentos mayores y la ausencia de competidores naturales transformaron su entorno en un terreno casi exclusivo. La serpiente tomó control del territorio sin resistencia y sin límites biológicos claros. A medida que su tamaño aumentaba, también lo hacía su repertorio de caza. En registros parciales encontrados meses después del incidente, los biólogos identificaron restos de animales inusuales para el menú de una sucurí. Entre las vértebras dispersas había huesos de capibaras adultas, que suelen representar un desafío incluso para serpientes grandes. Lo más inquietante era la evidencia de un ataque a una cría de búfalo, cuya masa corporal superaba ampliamente el estándar digestivo de un constrictor promedio. Aquella serpiente estaba cruzando barreras que la ciencia jamás había documentado. Los guardaparques locales comenzaron a notar un patrón sangriento. Cada pocas semanas aparecían rastros de animales grandes arrastrados hacia zonas pantanosas. El lodo presentaba curvas amplias marcadas por el desplazamiento de un cuerpo gigantesco. En ocasiones se encontraban árboles jóvenes doblados o parcialmente arrancados, como si la serpiente hubiese usado su peso para apoyarse durante una cacería excepcionalmente difícil. Su fuerza estaba alcanzando niveles que desafiaban el entendimiento de los especialistas. Las adaptaciones físicas también se tornaron evidentes. Su piel, más gruesa que la de otros ejemplares, mostraba patrones irregulares, como si las escamas hubieran crecido en respuesta a tensiones gigantescas internas. El diámetro de su cuerpo superaba el de cualquier registro visual conocido en la región. Los expertos compararon esta condición con una forma extrema de gigantismo reptiliano, causado por abundancia alimentaria y temperaturas elevadas. El fenómeno continuaba sin freno. Una de las características más alarmantes fue la capacidad de la serpiente para resistir heridas que normalmente incapacitarían a cualquier ejemplar.
Durante una inspección aérea meses antes del evento filmado por los turistas, un drone captó imágenes borrosas de un movimiento masivo entre la vegetación. Al ampliarlas, los analistas identificaron marcas cicatrizadas alrededor de la región dorsal, indicando que la sucuri había sobrevivido a algún tipo de colisión o caída. Esa resiliencia alimentó aún más su ascenso como depredador supremo. El comportamiento de la serpiente también reveló una inteligencia adaptativa incomún. En ciertos puntos del río, los habitantes reportaron haber visto burbujas surgiendo en lugares poco profundos, donde normalmente no había tanta actividad. Más tarde se descubrió que la sucuri estaba usando esos espacios para emboscar presas grandes, ocultando su presencia bajo el agua y aprovechando su tamaño para crear movimientos mínimos, casi imperceptibles. Era un ejemplo claro de planificación predatoria. Con el tiempo, desaparecieron 2 perros de vigilancia de una base forestal próxima. Al investigar, los guardas encontraron apenas un círculo amplio de barro removido y marcas de presión lateral. Era evidente que los animales habían sido capturados silenciosamente por algo enorme y arrastrados hacia la vegetación cerrada. Ese silencio, esa ausencia de señales de lucha, era una firma del predador que estaba emergiendo. En un estudio posterior, un especialista en serpientes gigantes concluyó que la sucuri estaba desarrollando un patrón de caza selectivo. Optaba por presas que garantizaban grandes aportes energéticos. Esa selección no era aleatoria, era estratégica. La serpiente se movía cada vez menos y exigía cada vez más de su entorno. No cazaba por impulso, sino por necesidad biológica y eficiencia brutal. La ausencia de humanos en el menú de la serpiente hasta ese momento se debía más al azar que a un límite natural. Su tamaño alcanzó un punto crítico en el cual la diferencia entre un venado adulto y un humano era insignificante en términos de esfuerzo digestivo. Su ascenso como depredador coincidió trágicamente con el aumento de turistas en la zona, atraídos por la belleza selvática y la aparente seguridad de las trillas. Los caminos se cruzaron sin aviso. Cuando finalmente ocurrió el primeiro ataque humano confirmado, la selva ya estaba en silencio. Aquel depredador no surgió de la nada. Creció, mutó, aprendió y se fortaleció, y ahora estaba listo para reclamar un territorio que ya consideraba suyo, sin distinguir entre animales salvajes o seres humanos. El primer ataque decisivo que reveló la dimensión real de la amenaza ocurrió al amanecer de un domingo en que la neblina aún cubría el suelo selvático. Una pareja de turistas brasileños decidió realizar una trilla corta antes del desayuno. Era un recorrido sencillo, rodeado de árboles jóvenes y con una vista amplia del río. Ninguno imaginó que la serpiente colosal estaba oculta a pocos metros de distancia, inmóvil bajo una capa de hojas húmedas que camuflaban su presencia casi por completo. El ataque no fue registrado, pero sí reconstruido con precisión gracias a rastros posteriores. La serpiente esperó el momento en que la mujer se separó unos pasos de su compañero para ajustar la mochila. Esa breve distancia fue suficiente. Desde el barro, un movimiento sutil anunció la emboscada. Para una sucuri de tamaño normal, atacar a un humano adulto representa un desafío extremo. Pero aquel ejemplar cruzó el espacio en segundos, envolvió el torso de la mujer con una presión devastadora y la derribó sin dejar tiempo para reacción. El compañero, horrorizado, intentó intervenir, pero la serpiente giró el cuerpo con una rapidez que no debería ser posible en un animal tan masivo. El hombre cayó, golpeado por la cola que lo arrojó contra un tronco. Aturdido, apenas pudo levantarse cuando escuchó un sonido seco y profundo, como madera quebrándose. Era el sonido de la constricción extrema. El pánico lo llevó a correr sin rumbo hasta encontrar un grupo de pescadores que alertó a las autoridades. Las horas siguientes estuvieron marcadas por una busca frenética. Helicópteros sobrevolaron la región y guardaparques avanzaron entre la vegetación en una tentativa desesperada de localizar a la víctima. No encontraron el cuerpo ese día. Encontraron algo distinto. A unos 200 metros del lugar del ataque, el barro mostraba un arrastre profundo, acompañado de una serie de impresiones laterales que indicaban que la serpiente había consumido algo grande. La dirección del rastro llevó a un pantano donde la densidad de plantas impedía cualquier búsqueda más precisa. A medida que las noticias del ataque se difundieron, la región entró en estado de alerta. Los turistas fueron retirados de las trillas y la policía ambiental instaló puntos de observación. Sin embargo, nada podía preparar a los investigadores para lo que descubrirían en los días siguientes. Los drones localizaron un área donde la vegetación estaba aplastada de manera peculiar. No era solo el paso de un animal grande, era un patrón circular, como si la sucuri hubiera permanecido allí digiriendo una presa durante horas.
Los especialistas confirmaron que aquel comportamiento correspondía a digestión de presas masivas. La presión ejercida sobre el suelo coincidía con o peso aproximado do corpo humano. Este hallazgo inicial desencadenó una sensación de horror creciente. La serpiente había consumido la presa por completo, y ese acto marcó el primer caso oficial de un humano devorado totalmente por una sucurí en la región en décadas. La repercusión pública fue explosiva. Las autoridades tentaron controlar la narrativa, temiendo pánico turístico y pérdidas económicas. Sin embargo, los hechos eran innegables. El ataque había ocurrido en una trilla popular, en un horario seguro y sin cualquier señal previa que alertara sobre un depredador extremo. Este evento obligó a investigadores a reconsiderar el tamaño estimado de la serpiente. Las marcas de arrastre, la presión en el suelo y los restos encontrados sugerían un ejemplar aún mayor de lo inicialmente supuesto. Las familias locales comenzaron a relatar encuentros visuales parciales con una criatura descomunal moviéndose entre el crepúsculo y la noche. Algunos afirmaban haber visto una sombra serpenteante que se extendía más allá de lo imaginable, cortando el agua del río como un tronco vivo. Otros decían haber escuchado sonidos pesados al amanecer, como respiración profunda mezclada con el roce de escamas gigantes contra la vegetación. Fue entonces cuando los turistas que grabaron el video aparecieron en escena. Su cámara registró el momento exacto en que la sucurí regurgitaba o corpo de una mujer en avanzado estado de digestión. Esa grabación se volvería la pieza central de toda la investigación, pero también la imagen más perturbadora que la región había presenciado. Aquel choque inicial no fue apenas el inicio de un caso. Fue el umbral de una tragedia que revelaría verdades muy incómodas. La llegada del equipo científico al área del ataque marcó el comienzo de una investigación sin precedentes. Participaron biólogos especializados en serpientes gigantes, toxicólogos ambientales, rastreadores indígenas, guardas forestales y un equipo forense que tenía experiencia en ataques de grandes felinos. Todos sabían que la situación era extraordinaria. Las primeras imágenes filtradas del video grabado por los turistas mostraban características anatómicas imposibles para una sucurí común. Era indispensable confirmar la magnitud del fenómeno. El análisis inicial comenzó en el punto donde la serpiente fue registrada regurgitando el cuerpo de la mujer. A pesar de que la lluvia había lavado parte del escenario, el suelo presentaba marcas profundas que revelaban la posición exacta de la serpiente durante el proceso. Las impresiones eran tan amplias que los investigadores necesitaron medirlas con cintas especiales utilizadas normalmente en estudios de megafauna. La anchura del cuerpo sugería un diámetro superior al de cualquier ejemplar documentado en América del Sur. Las necropsias de restos encontrados cerca de la zona revelaron pistas aún más perturbadoras. Fragmentos de huesos humanos dispersos en el barro no pertenecían a la víctima registrada en video. Esto indicaba que la serpiente había consumido al menos 2 personas en un intervalo inferior a un mes. También se hallaron restos de animales que mostraban patrones de constricción extremos, con fracturas en regiones óseas que normalmente no se rompen durante un ataque estándar. La fuerza aplicada por la serpiente era muy superior a la conocida en la especie. Uno de los especialistas, al analizar las muestras de mucosidad halladas en la zona, detectó compuestos enzimáticos inusuales. Estas enzimas, relacionadas al proceso digestivo de grandes presas, estaban concentradas en niveles que superaban los parámetros habituales. La serpiente no solo era más grande, parecía haber desarrollado una eficiencia digestiva descomunal, capaz de procesar tejidos densos con una rapidez excepcional. Esto explicaba por qué algunos restos humanos encontrados ya estaban en estado avanzado de disolución. La pesquisa también reveló rastros de mutaciones celulares en escamas recuperadas en el área. Aunque no se trataba de mutaciones peligrosas para la especie, sí indicaban un crecimiento acelerado que no se observa en condiciones normales. Los expertos concluirán que la serpiente era producto de una combinación de factores ecológicos extremos, abundancia energética y adaptaciones biológicas que habían escapado al control natural. A partir de entonces, la investigación tomó un rumbo más técnico. Equipos avanzaron con drones térmicos para localizar masas de calor anómalas en la selva. En varias ocasiones detectaron movimientos sospechosos, pero cada vez que intentaban aproximarse, la selva absorbía a la serpiente, dificultando cualquier contacto directo. Era como si el animal supiera anticipar la presencia humana, retirándose sin dejar rastros claros. Los rastreadores indígenas aportaron conocimientos esenciales. Relataron historias antiguas en que serpientes gigantes migraban hacia zonas aisladas después de consumir presas difíciles o peligrosas. Según ellos, estos animales se volvían reclusos durante largos periodos para recuperarse. La conducta de la sucurí colosal coincidía con esos relatos. Parecía actuar no solo como un depredador, sino como una criatura que evaluaba su entorno con lógica propia.
Con los datos reunidos, los científicos elaboraron un perfil completo del predador. Su comportamiento era territorial, estratégico y sumamente eficiente. Su tamaño la transformaba en una amenaza ecológica, social y humana. Los informes finales señalaban la necesidad urgente de delimitar la zona, evacuar trillas e instalar barreras naturales para evitar nuevos ataques. Sin embargo, las autoridades locales temían el impacto económico y optaron por posponer medidas estrictas. Ese error marcaría el comienzo de una cadena de eventos que llevaría al enfrentamiento final. La serpiente no estaba escondiéndose, estaba observando y continuaba creciendo. Las semanas siguientes al incidente fueron marcadas por una tensión palpable entre los equipos de rescate y la selva. Cada entrada a la región representaba un riesgo enorme, especialmente porque la sucurí parecía responder a cualquier alteración ambiental con desplazamientos largos y silenciosos. Lo que nadie imaginaba era que otro predador estaba a punto de cruzarse en su camino, generando un conflicto que revelaría aún más sobre la conducta de la serpiente colosal. Los registros encontrados indicaron que un jaguar adulto, uno de los pocos que todavía habitaban la zona, se había aproximado al territorio de la serpiente en busca de alimento. La sequía repentina había reducido la población de presas medianas, obligándolo a explorar zonas más peligrosas. El encuentro entre ambas criaturas ocurrió en un claro fangoso donde el jaguar dejó huellas profundas marcadas por tensión y movimientos bruscos. Los investigadores reconstruyeron la escena con base en las marcas encontradas. El jaguar habría atacado primero, intentando morder la región cervical de la serpiente, punto vulnerable en constrictores de menor tamaño. Sin embargo, la sucurí respondió con una fuerza descomunal, envolviendo al felino en un giro poderoso que dejó marcas profundas en el barro. El jaguar intentó escapar, pero la diferencia de masa corporal era devastadora. El animal fue arrastrado parcialmente hacia el agua, donde la serpiente asumió el control absoluto del enfrentamiento. Cuando el jaguar fue encontrado días después, su cuerpo estaba parcialmente sumergido y mostraba fracturas típicas de constricción extrema. Los especialistas confirmaron que la serpiente había ganado el combate. Este evento impactó profundamente a los investigadores. Un predador capaz de matar un jaguar adulto representaba una amenaza ecológica sin precedentes. La sucurí había alcanzado un nivel de dominancia que alteraba todo el equilibrio del entorno. El conflicto entre especies continuó en escala menor, con presas que se acercaban imprudentemente al territorio de la serpiente. Monos, capibaras y otros mamíferos desaparecieron en un patrón que sugería emboscadas rápidas y silenciosas. La sucurí actuaba como un organismo que controlaba el ritmo de la selva, decidiendo qué vivía y qué moría. Ese control no era casual, era producto de su tamaño, su fuerza y su instinto depredador perfeccionado por condiciones extremas. Los guardaparques reportaron un aumento en la presencia de cadáveres parciales en zonas próximas a ríos. Algunos animales mostraban marcas de constricción incompletas, como si la serpiente los hubiese inmovilizado y abandonado después por no considerarlos presas adecuadas. Este comportamiento selectivo aumentó aún más el temor entre los especialistas. La serpiente no cazaba por oportunidad, cazaba por elección. Al mismo tiempo, las cámaras térmicas mostraban un patrón de movimiento inusual. La serpiente se desplazaba entre puntos estratégicos que parecían formar un triángulo territorial. Ese movimiento constante generaba un caos entre las cadenas alimentarias locales. Grandes bandadas de aves migraban alejándose de la región, mientras pequeños mamíferos se agrupaban en cantidades anómalas en áreas secundarias, huyendo del territorio de la serpiente. La sucurí colosal también demostró capacidad de reconocer actividad humana, en al menos 3 ocasiones. Guardaparques relataron haber sentido una presencia cercana, apenas detectable, seguida de silencios abruptos en la fauna. Era como si la serpiente observara desde la sombra, evaluando si representan una amenaza o una oportunidad de caza. Ese comportamiento inteligente reforzaba la necesidad de un enfrentamiento inevitable. Ese enfrentamiento comenzó de manera silenciosa, cuando un equipo de rescate fue enviado para verificar un rastro fresco. La serpiente había dejado marcas circulares profundas alrededor de un tronco gigante. En el centro del círculo había restos de una capibara parcialmente consumida. El equipo avanzó, pero la serpiente surgió detrás de ellos, levantando la parte frontal de su cuerpo en una postura de advertencia. Por primera vez, la sucurí se mostraba abiertamente ante humanos entrenados. El choque no derivó en ataque gracias a la retirada inmediata del equipo. Sin embargo, aquel encuentro confirmó un hecho definitivo. La serpiente estaba en el auge de su poder. No temía a jaguares, no temía a humanos y no pretendía abandonar su territorio. A partir de ese momento, la selva dejó claro que una confrontación mayor era cuestión de tiempo.
A medida que la investigación se tornaba más profunda, surgieron indicios que conectaban directamente el crecimiento descomunal de la serpiente con actividades humanas ilegales realizadas en la región. Uno de los primeros descubrimientos fue un sitio oculto donde empresas clandestinas desechaban harinas de pescado y restos de ganado en áreas próximas a ríos y pantanos. Estos residuos orgánicos, altamente calóricos, atraían animales de todos los tamaños y crearon un ciclo de abundancia energética artificial que impulsó la cadena alimentaria más allá de los límites naturales. La sucurí colosal, oportunista por naturaleza, aprovechó este incremento de disponibilidad alimentaria de forma extrema. Cada animal debilitado por toxinas o envenenamientos parciales se convertía en presa fácil. La serpiente no tenía que gastar energía cazando presas sanas o rápidas. La selva le ofrecía víctimas debilitadas por contaminación. Este ambiente tóxico creó un terreno fértil para que el predador creciera sin restricciones. Los investigadores también descubrieron registros antiguos que documentaban la presencia de una serpiente excepcionalmente grande en la misma región hacía casi 2 décadas. En esa época, una sucurí gigante había atacado ganado de manera repetida, pero desapareció misteriosamente antes de ser capturada. Era posible que aquella serpiente hubiera puesto huevos o que su linaje hubiera continuado en la misma área. Si esto fuera verdad, significaba que la sucurí colosal no era un caso aislado, sino una herencia genética potenciada por condiciones ambientales críticas. La verdad se tornó aún más perturbadora cuando se detectaron mutaciones celulares benignas, pero persistentes en las escamas colectadas. Estas mutaciones estaban presentes en múltiples zonas del cuerpo, lo que indicaba un patrón de crecimiento acelerado y sostenido a lo largo de los años. No se trataba de una deformidad casual. Era una evidencia clara de que la serpiente había experimentado un proceso biológico raro, estimulado por una combinación mortal de abundancia, temperaturas elevadas y ausencia total de predadores naturales. La negligencia humana se hizo evidente en cada etapa de la investigación. Donde debería haber habido control ambiental, había silencio. Donde debería haber barreras sanitarias, había caminos abiertos que permitieron que toxinas se infiltraran en el ecosistema. Aquella serpiente no era un monstruo en el sentido mítico, era una consecuencia. Una respuesta oscura e inevitable a años de desequilibrio silencioso. Los informes oficiales revelaron otra verdad incómoda. Semanas antes del incidente registrado en video, autoridades ambientales ya sabían que la serpiente estaba activa en la región. Informes de avistamientos, rastros inusuales y desapariciones de animales habían sido archivados sin prioridad por presión turística y económica. La tragedia no fue un accidente. Fue el resultado directo de omisiones deliberadas. La reconstrucción cronológica de los ataques confirmó que la serpiente había cambiado su patrón de caza por completo. Comenzó a preferir presas grandes, incluso si representaban alto riesgo. Ese cambio señalaba un comportamiento alimentario que no encaixaba con su biología tradicional. Algunos especialistas plantearon la teoría de que la serpiente había entrado en una fase de estrés metabólico causada por ingestión de toxinas o por la sobrecarga fisiológica de procesar presas gigantes una tras otra. Mientras más datos surgían, más evidente se volvía la raíz de toda esta historia. La selva había sido forzada a mutar. Animales habían sido obligados a adaptarse. Y la serpiente, en su ascenso predatorio, se convirtió en un espejo brutal de la intervención humana. La verdad final surgió días después del evento grabado por los turistas. Los análisis forenses confirmaron que la mujer encontrada dentro de la serpiente no era la única víctima humana. Otra persona había sido consumida semanas antes y una tercera había desaparecido en circunstancias similares en una trilla próxima. Ninguno de estos casos recibió la atención necesaria a tiempo. La serpiente no era apenas una criatura que creció más de lo normal. Era el producto final de una cadena de errores humanos acumulados durante años, y ahora, finalmente expuesta ante el mundo, revelaba que la selva, aunque silenciosa, nunca olvida ni perdona los desequilibrios que le imponen. Con el paso de los meses, la historia de la sucurí colosal dejó de ser solo un caso investigado por especialistas. Se transformó en una narrativa que atravesó fronteras, despertando miedo, fascinación y teorías en comunidades de toda Sudamérica. La grabación realizada por los turistas fue considerada una de las más impactantes del año. Y aunque las autoridades intentaron restringir su circulación, fragmentos comenzaron a aparecer en redes clandestinas y foros especializados en animales peligrosos. La imagen de la serpiente regurgitando el cuerpo humano se volvió un símbolo perturbador. En muchas aldeas ribeiriñas surgieron relatos que mezclaban recuerdos reales con elementos del folclore. Algunos afirmaban que la serpiente era descendiente directa de criaturas antiguas que habitaron la región antes de la llegada de los humanos. Otros aseguraban que la serpiente había sido enviada por la selva como castigo por la contaminación de los ríos. Aunque estas historias carecían de base científica,
reflejaban el temor colectivo que el caso despertó entre quienes viven cerca del ambiente selvático. La ciencia también se dividió. Algunos biólogos defendían que la serpiente representaba un fenómeno extremo, pero aún dentro del marco biológico posible. Otros sugerían que se trataba de una mutación rara que solo podría aparecer en condiciones ambientales totalmente anómalas. El caso comenzó a ser estudiado en universidades internacionales, donde se discutía la posibilidad de que las serpientes gigantes pudieran alcanzar tamaños mucho mayores en regiones aisladas con acceso a grandes fuentes de energía. Una de las teorías más comentadas fue la de evolución acelerada por presión ambiental. Según este concepto, la serpiente habría mutado en respuesta al desequilibrio ecológico generado por el ser humano. Este tipo de cambio biológico no es común en reptiles de gran tamaño, pero tampoco imposible cuando se atraviesan condiciones extremas de supervivencia. El caso abrió puertas para nuevas líneas de investigación en comportamiento depredador y mutaciones ambientales. La sucurí colosal también se convirtió en un fantasma omnipresente en la región. Incluso después de que los equipos de rescate instalaran barreras naturales y cerraran trillas completas, muchos habitantes insistían en que la serpiente seguía viva, ocultándose en zonas profundas y pantanosas. La ausencia de nuevas apariciones solo alimentó la mitología. En la selva, silencio no significa ausencia, significa adaptación. Relatos posteriores señalaron que pescadores nocturnos escucharon movimientos de agua pesados en lugares donde antes no había actividad. Otros dijeron haber visto sombras largas deslizándose bajo la superficie de ríos amplios. Ninguno de estos relatos pudo ser confirmado, pero cada historia contribuía a consolidar la serpiente como parte del imaginario selvático. El impacto del caso también alcanzó la cultura popular. Documentales, programas de televisión y canales especializados en depredadores extremos dedicaron episodios completos a intentar reconstruir la vida de la serpiente. Sin embargo, ningún intento capturó con precisión la complejidad del predador que nació del desequilibrio ambiental. La sucurí colosal no era apenas una criatura gigantesca. Era una fuerza moldeada por la selva y por los errores humanos. Mientras tanto, los especialistas mantuvieron registros detallados de todo lo ocurrido. Estos informes fueron archivados como referencia para prevenir futuros eventos similares, pero la pregunta que persistía era si realmente existía forma de impedir que criaturas así surgieran nuevamente. La selva, con su capacidad infinita de adaptación, siempre encuentra caminos inesperados. La leyenda de la serpiente de 15 metros comenzó a viajar entre generaciones. Abuelos relataban a niños historias sobre el día en que la selva mostró su fuerza total, mientras jóvenes compartían videos y teorías en redes sociales. Cada versión añadía un nuevo matiz, ampliando el mito. La serpiente se convirtió en más que un depredador. Se convirtió en un recordatorio permanente de que cuando el equilibrio natural se quiebra, la naturaleza responde sin piedad. Y así la historia dejó de ser apenas un caso aislado. Se transformó en una advertencia. Una leyenda viva que continúa creciendo en los rincones más profundos de la selva, donde la frontera entre realidad y mito se difumina, y donde cada sombra puede esconder a un predador que jamás debería haber existido. La historia de la sucurí colosal no es solo una crónica de terror selvático. Es un espejo del impacto humano sobre los ecosistemas que creemos controlar. La serpiente no nació monstruosa. Fue moldeada por el abandono, la contaminación y la negligencia. Cada paso que dio hacia la tragedia fue impulsado por un desequilibrio que la selva intentó compensar de la única forma que conoce, adaptándose. Y en esa adaptación extrema surgió un depredador que desafió todo lo que la ciencia consideraba posible. Este caso deja una marca profunda en quienes estudian depredadores extremos y animales peligrosos. Nos recuerda que las criaturas gigantes no aparecen de la nada. Son producto de cadenas ecológicas alteradas, de silencios administrativos y de decisiones humanas que parecen insignificantes, pero que transforman el ambiente lentamente hasta romperlo. La serpiente colosal fue un aviso, una señal de que los límites naturales pueden desplazarse cuando forzamos demasiado el entorno. Antes de cerrar este documental, comenta cuál otra historia te gustaría ver en el canal. Inscríbete para acompañar próximos relatos que, aunque perturbadores, revelan las verdades ocultas de la naturaleza. Historias que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro mundo y sobre el precio real de ignorar la selva que respira a nuestro alrededor.